Bien chicos, a ver, buenos días. Siguiendo pues con las clases de literatura, ¿no? Esta semana nos toca hablar sobre el romanticismo europeo y norteamericano, ¿no? La última clase habíamos visto sobre el neoclasicismo, ¿no? Una corriente pues que era bastante chata, bastante mediocre, para así decirlo, ¿no? Con muy poca creatividad. Luego de ese neoclasicismo, pues se da un salto grande, bastante largo, bastante grande, ¿no? Hacia lo que es la creación literaria propiamente dicha, ¿no? Se pasa de la medianez intelectual, ¿no? A la expresión total de los sentimientos, ¿no? Este romanticismo europeo y norteamericano, pues justamente se encarga de esa demostración, ¿no? De esa exposición de emociones, de emotividad, ¿no? Tanto positivas como negativas. Ojo, que nosotros al mencionar el romanticismo no quiere decir de que solamente es pues hablar de amor, de cariño, de caricia, de cosas bonitas, ¿no? O similares, sino también es hablar pues de emociones muy extremas, como por ejemplo pues el despecho, ¿no? La ira, ¿no? La frialdad, ¿no? Y muchos otros sentimientos que pueden conllevar, pues, inclusive hasta emociones que pueden desencadenar situaciones que pueden ser delictivas, ¿no? Asesinatos, engaños, ¿no? Y demás situaciones, ¿no? Entonces lo que vamos a ver el día de hoy es sobre justamente este romanticismo europeo y norteamericano. Vamos a hacer un repaso o vamos a hacer un transcurso sobre esta corriente literaria bastante rápido, ¿no? Porque esto inclusive podría ser motivo de un bimestre completo, ¿no? Analizar cada uno de ellos, pero lo vamos a hacer bastante rápido, bastante dinámico para que ustedes también lo puedan comprender bastante fácil, ¿no? Y no se les haga demasiado complejo, aburrido, cansino, ¿no? Muchas veces también los videos que yo les doy o que les envío, pues a veces son un poco cansados. También depende mucho de la metodología, justamente que yo aplico es tratar de explicarles, ¿no? No tenemos esa interacción que normalmente podíamos tener en las clases presenciales, ¿no? En las clases en vivo, pero vamos a tratar pues de darles un poco de, de emotividad, justamente aplicando el romanticismo, para que ustedes pues se entretengan con los videos que les estoy presentando. Sí, entonces pasamos de lleno al romanticismo europeo y norteamericano. Primero, tenemos que ver cómo llega este romanticismo, de dónde proviene, cuál es su origen, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es la evolución de este romanticismo. Primero el europeo, ¿ya? Nos dice los sentimientos frente a la razón. Les había dicho pues que en el neoclasicismo se priorizaba pues todo aquello que era dentro de la razón, todo aquello que era dentro de las leyes, dentro de las normas, todo lo que estaba establecido, es más, recuperando todo aquello que se había establecido en épocas pasadas, ¿no? Por eso se denominaba neoclasicismo o un clasicismo nuevo. En este caso, el romanticismo justamente rompe con ese paradigma, ¿no? Rompe con esa norma, rompe con esas reglas, ¿no? Y se dedica pues a expresar los sentimientos y las emociones tal y cual, ¿no? Muchas veces de manera muy cruda, muchas veces de manera muy directa, ¿ya? Justamente lo vamos a ver en las obras, por ejemplo, como la obra de Víctor Hugo, que es Los Miserables, ¿no? Son escenas muy crudas, muy duras, muy directas, ¿ya? Las cuales nosotros vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces nos dice, el término romanticismo designa un movimiento artístico heredero de los grandes cambios políticos y sociales. ¿Por qué los grandes cambios políticos y sociales? Porque durante esta época se dio uno de los movimientos sociales
políticos sociales más importantes dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Se dieron tanto la independencia de las colonias de Estados Unidos como la Revolución Francesa, ¿no? Se dio durante este periodo. Entonces se vivía una etapa pues de emociones a flor de piel, ¿no? Todo el mundo expresaba lo que sentía porque se había liberado de un yugo opresor. Entonces la gente se dedica pues a ser libre, ¿no? Y justamente en el aspecto literario pues se expresa toda esa libertad, ¿no? Nos dice, producidos en Europa entre 1789 y 1815, que se desarrolla en la primera mitad del siglo XIX. El siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, había proclamado el predominio de la razón y la experiencia. Había regulado todos los aspectos de la vida, incluyendo el arte, con normas estrictas, ¿no? Lo que habíamos hablado, pues, justamente en esta época del neoclasicismo, ¿no? El siglo de las luces en España. Se da justamente la temática es la razón pura y el seguimiento de las leyes tal y cual, ¿no? Cada una de las leyes que proponían tenía que seguirlas al pie de la letra. Nos dice, sin embargo, en la segunda mitad de este siglo empieza a darse en diversos países, especialmente en Alemania, una reacción en el ámbito del pensamiento y la literatura. Esta reacción consiste en oponer a la razón los sentimientos. O sea, ya estábamos en una etapa en la cual primaba la razón, ¿no? Todo aquello que era a través de la razón pura, del intelecto, del análisis crítico, ¿no? Se deja de lado y se trata de expresar todo aquello que es solamente la emotividad. Todo aquello que es parte de los sentimientos y la emotividad era parte de la temática de esta nueva corriente literaria, ¿no? Esta reacción consiste en oponer a la razón los sentimientos, al Estado, el individuo, al valor de las reglas, la fuerza creadora de la intuición. O sea, todo lo que es emotivo, ¿ya? Todo aquello que es emotivo, contraponiéndolo a todo aquello que era racional. La exaltación de los sentimientos personales y del individuo frente a la colectividad, ¿no? O sea, en esta corriente se comienza a priorizar a todo aquello que es individualizador, ¿no? O sea, todos esos sentimientos que ven al ser humano, no al conjunto, al conglomerado, a toda la gente, ¿no? A la especie humana, como parte de la evolución, sino al individuo, cada uno de los individuos, porque cada uno de nosotros somos distintos, ¿no? Tenemos distintas emociones y distintos sentimientos como reacción a las distintas acciones que nosotros podamos pues realizar o que pueda afectarnos, ¿no? Por ejemplo, si alguien me insulta, yo voy a reaccionar de una manera, quizás uno de ustedes reacciona de una forma, uno se molesta, el otro se pone triste, el otro se pone a llorar, el otro se pone iracundo, el otro revienta las cosas contra la pared. O sea, son distintas reacciones que nosotros vamos a tener. Entonces, esa capacidad individualizadora del romanticismo se contrapone a esta cualidad social, ¿no? que había surgido durante el neoclasicismo y el siglo de las luces. Entonces nos dice la exaltación de los sentimientos personales y del individuo frente a la colectividad, así como el rechazo de las reglas y la defensa de la libertad creadora, ¿no? O sea, acá se impone la individualización y la libertad que tenía cada uno, pues, de crear sus propios argumentos literarios, ¿no? Constituyendo la esencia del romanticismo, que se difunde con fuerza en toda Europa y durante el siglo XIX. Y siguiendo, a ver, entre revoluciones y guerras, nos dice, ¿no? Esta corriente literaria, como les mencionaba al principio, se dio entre revoluciones y guerras, ¿no? Se dio la Revolución Francesa, todos deben saber, ¿no? O deben conocer al menos algo sobre la Revolución Francesa en el año 1789, y la guerra de independencia de
de los estados, o de las colonias, ¿no? En Estados Unidos, lo que más adelante pues pasaría a ser los Estados Unidos, ¿no? De América. Nos dice, la Revolución Francesa en 1789 consagró los grandes principios de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, la política expansiva del emperador francés Napoleón Bonaparte abrió un periodo de guerras que asolaron durante los años iniciales del siglo XIX a toda Europa, desde España hasta Rusia, ¿no? Como también ustedes deben saber, ¿no? Tras la Revolución Francesa se vuelve al imperialismo, ¿no? En este caso, pues, Napoleón se autonombra emperador de Francia, ¿no? Fundando pues el imperio francés, ¿no? Que se extendió a muchos países de Europa, ¿no? Conquistando muchos países de Europa. Por ejemplo, invadió España, invadió parte de Italia, invadió parte de Holanda, parte de Alemania, ¿no? Inclusive llegando pues hasta Rusia, ¿no? Entonces el imperio francés creció grandemente bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. Estas guerras causaron diversos efectos. Por una parte favorecieron el auge de los nacionalismos, que se relacionaban bien con los principios de igualdad y libertad de los pueblos, pero por otra favorecieron la reacción de las monarquías absolutas europeas, que tras la derrota definitiva de Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena, ¿no? O sea, una vez que Napoleón es derrotado, ¿no? En la batalla de Waterloo por el duque de Wellington, ¿no? Entonces Napoleón se retira, es exiliado, ¿no? En la isla de Elba, ¿no? donde posteriormente muere. Al Napoleón al dejar pues el poder, ¿no? Lo retoman pues las monarquías, ¿no? Las monarquías que habían quedado desechadas, ¿no? Por Napoleón, retoman nuevamente el poder, ¿no? En cada uno de los reinos, ¿no? El reino de España, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de el reino de Noruega, ¿no? El reino de Alemania, ¿no? O el reino prusiano. Entonces, todas estas monarquías se juntan en el Congreso de Viena y retoman pues el poder que antes ostentaban. Sigamos, a ver, nos dice, una nueva ideología. En el plano ideológico, los cambios políticos, económicos y sociales se manifestaron en dos nuevas doctrinas que tienen vigencia hasta el día de hoy: el liberalismo y el nacionalismo, ¿no? Dos doctrinas ideológicas que en realidad parten de una misma raíz, pero se dividen, ¿no? En el camino, y más adelante inclusive se llegan a enfrentar, ¿no? Porque el nacionalismo conlleva pues a esta especie de fascismo, luego al socialismo, ¿no? Y lo cual el liberalismo conlleva pues a lo que más adelante nosotros conoceríamos como el capitalismo, ¿no? El liberalismo económico, social. Entonces, más adelante estas dos corrientes que nacieron de una misma base se dividieron y se volvieron opuestas. El liberalismo consideraba la libertad como un principio fundamental, ¿no? La libertad de los pueblos. O sea, la libertad es uno de los derechos fundamentales dentro de la vida del ser humano, ¿no? El ser humano tiene tres derechos fundamentales, que son la vida, la propiedad y la libertad, ¿no? Luego de ello, más adelante ya hay derechos que son consecuencia de estos tres derechos básicos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la educación, la vivienda, el derecho a la expresión, el derecho a la libertad de opinión y demás, ¿no? Entonces nos dice, este liberalismo se propicia y fundamenta la libertad de los pueblos, la libertad artística, la libertad de comercio y el derecho a la propiedad privada, ¿no? Justamente más o menos lo que les había mencionado. En definitiva, el liberalismo supone la ruptura con el sistema económico y social precedente, favoreciendo la iniciativa individual,
con independencia de la clase a la que pertenezcas, ¿no? O sea, da igual que sea de la clase alta, la clase media o burguesa, o seas de clase baja o del pueblo, ¿no? Tú puedes tener algo que es de tu propiedad y que nadie puede quitarte, ¿no? Eso es lo que propone el liberalismo y la doctrina liberalista, ¿no? El nacionalismo consiste fundamentalmente en el afán de los pueblos de dotarse de sus propias organizaciones políticas, ¿no? Justamente lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que es casi una especie de contradicción contra el liberalismo, ¿no? Porque el nacionalismo pues propone todo aquello que es arraigo nacional, ¿no? Y justamente pues dándole grandes facultades al Estado, ¿no? Tenemos la novela de folletín. ¿Qué es una novela de folletín? Nos dice, durante el romanticismo la novela se difundió en forma de libro, pero sobre todo por medio de la prensa, que iba publicando diaria y semanalmente un fragmento de la obra, ¿no? Ustedes más o menos, pues como para que se ubiquen, si nosotros estamos viviendo en una época de convulsión social, ¿no? Todos los días hay una batalla en las calles, ¿no? Hay revueltas. Es difícil, primero, la lectura de un libro de manera constante, ¿no? Porque ustedes saben pues que para leer pues tienes que sentarte, tienes que tener buena luz, estar en silencio, no concentrarte bien. Entonces, en una sociedad que está convulsa, ¿no? Que está movida, difícilmente pues vas a tener esta paz y esta tranquilidad como para sentarte a leer un libro completo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se presentaba capítulos, ¿no? o fragmentos, ¿no? durante varios días, ¿no? o varias semanas, ¿no? publicadas en los diarios, ¿no? Entonces es lo que nosotros más adelante vamos a conocer cuando haya la radio, ¿no? Cuando haya la televisión, lo que van a hacer las novelas, o sea, la novela que ve tu abuelita, ¿no? La novela que ve la abuela, que ve la tía, la vecina, la comadre. Esa novela que da un capítulo y justo es de 9 a 10 y faltando 5 minutos para las 10 se queda que uno lo va a matar o le ha echado veneno y que va a tomar el agua y se queda ahí, se planta y continuará al día siguiente o en el siguiente capítulo. Eso es justamente más o menos la misma temática, ¿no? Se le presentaba o se publicaba estos extractos, estos fragmentos de las novelas o los capítulos, ¿no? Capítulos cortos, y se publicaban en los diarios, cosa que se iba pues haciendo una especie de secuencia, ¿no? Dice, este tipo de novelas es conocida como novela por entregas o de folletín. La mayoría de estas novelas está dirigida a un público amplio de bajo nivel cultural. Estas novelas de folletín adquirieron gran importancia social y se trata de la primera manifestación de la literatura impresa masiva, que llegó a las grandes capas de la población. Esta difusión masiva transformó la literatura en un negocio, tanto para editores como para los escritores, que pudieron empezar a vivir de su producción. Entonces aquí, mediante esta fórmula, ¿no? aplicada, mediante esta metodología aplicada a la literatura, ¿no? se comienza pues a lucrar a través del aspecto económico, del aspecto literario, ¿no? Antes pues sí, la literatura también era un negocio, pero tenías que ser un albacea, ¿no? O tenías que mantener, pues, mantener a un literato, ¿no? Lo que nosotros conocemos como los auspicios, ¿no? O los albaceas, ¿no? Le daban de todo y esta producción literaria que el literato pues se demoraba años en escribirla, ¿no? Entonces tenía que vivir a costas de esta persona que le solventaba todos los gastos, ¿no? O le daba pues inclusive hasta propiedades, ¿no? O sea, no gastaba nada, pero estas producciones luego con las ganancias que se obtuviera pues eran para esta persona que había invertido, ¿no? Esa era la forma, pero ahora con la publicación de los folletines o los diarios, ¿no? ya se podía publicar diariamente, entonces ya no había la necesidad de demorarte años en escribir una obra y recién al final pues ver
ver los resultados, ¿no? De manera económica, sino que lo podías ir publicando diariamente y te iba rindiendo económicamente. Entonces se comienza a aplicar el formato de la economía capitalista, ¿no? Vender un producto y que el consumidor pues se haga de él a través de un pequeño pago, ¿no? Un diario, pues un folletín en esos momentos pues que costara un peso, un penique, la mínima, ¿no? Lo mínimo de dinero, pero poco a poco y día a día y un folletín pues no lo va a comprar una sola persona, ¿no? Lo van a comprar miles de personas y ahí es donde se iba pues haciendo la ganancia, ¿no? Entonces se convierte en una oportunidad económica, ¿no? Y de hacerse conocido, por supuesto, ¿no? Dice, el máximo representante del folletín de aventuras es el francés Alejandro Dumas, o Dumas, ¿no? Alejandro Dumas, que se volvió famoso con Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Estas obras son muy interesantes, ¿no? Se publicaron, comenzó su producción literaria como publicaciones consecutivas a través de folletines, pero luego pues de manera póstuma se hizo una recopilación y se juntó toda una obras que son espléndidas, ¿no? Son muy buenas estas obras. Tenemos las características, vamos a mencionar las características del romanticismo europeo y norteamericano. Nos dice, el romanticismo tradicional y el liberal tuvieron rasgos distintos, o sea, no era lo mismo el romanticismo tradicional, ¿no? Aquel que proponía pues la temática amorosa, ¿no? Y todo aquello que estaba relacionado con ella, ¿no? El romanticismo liberal ya iba por otros aspectos, no solamente el amoroso, sino todas aquellas consecuencias de quizás la demostración de la emotividad, ¿no? Todas estas emociones que tenían una consecuencia, ya sea positiva o negativa. Entonces vamos a ver pues las características de este romanticismo. Primero, el subjetivismo. Nos dice, las obras se expresa el alma exaltada del autor, cuyas ansias infinitas chocan con los límites que le impone la realidad. Así, se exalta el sentimiento, el yo personal, pero también la justicia social, la añoranza del pasado y los deseos de felicidad frustrada, ¿no? Entonces, este subjetivismo se encarga pues de que el autor, o esta característica fundamenta que el autor pues se preocupa por situaciones que son abstractas, ¿no? Como la justicia, el respeto, los valores, ¿no? Las emociones, todo aquello que es abstracto, ¿no? Las ansias de libertad. Nos dice, los románticos mostraron oposición a toda norma, reaccionando al frío neoclasicismo. Entonces es lo que les había mencionado al inicio, ¿no? Esta corriente romanticista se opone a este neoclasicismo, pues mediocre, chato, ¿no? En cuestión de creación literaria. Los neoclásicos, además de la regla de las tres unidades en el teatro, observaban otras como estas, ¿no? Los géneros que no debían mezclarse, cada una de ellas tenía sus reglas propias. Al escribir debían mantenerse la moderación y el buen gusto. En cambio los románticos mezclaban, ¿no? Los románticos no interesaban las reglas o las normas de análisis literario, ¿no? O la teoría literaria, no les interesaba, simplemente lo que interesaba era expresar lo que ellos sentían, nada más, así sea de buena, de mala forma, si cumplía con las normas, con las reglas establecidas de la teoría literaria, no interesaba, simplemente había que demostrar, ¿no? Los románticos mezclaron los géneros, combinaron el verso y la prosa en muchas obras, o lo que más adelante, esta combinación de verso y prosa, ¿no? Por partes será prosa, por partes será verso, ¿no? Lo que nosotros más adelante vamos a conocer como prosa poética. Dentro de los poemas variaban los metros y en las novelas y dramas volvieron a reunir lo cómico y lo trágico según la antigua práctica de Lope de Vega. Fuga del mundo circundante. Nos dice el choque entre el romántico
entre lo romántico desea y lo que el mundo le permite. O sea, es el choque entre lo que quiere la persona romántica, ¿no? Justamente lo veamos en el subjetivismo, ¿no? Esta persona que luchaba por el amor de una chica que estaba fuera de su alcance, ¿no? Porque pertenecía a otra clase social, o los choques emocionales, ¿no? De la ira o el remordimiento y cosas así, ¿no? Entonces, la realidad es una cosa, ¿no? Los ideales de uno son otra cosa. Entonces, había un choque ahí de estas dos corrientes, ¿no? Produce un insufrible desaliento que o bien conduce al suicidio, como por ejemplo en la obra Werther, o a una evasión de la realidad mediante el refugio en la imaginación, en épocas pretéritas como la medieval, ¿no? Pretéritas ya ustedes saben que es épocas pasadas como la medieval. La incorporación del paisaje también es una característica fundamental porque nos dice frente al desinterés del neoclasicismo por el paisaje, nosotros sabemos que el neoclasicismo se preocupaba únicamente por el respeto de la normativa y todo aquello que era la racionalidad, ¿no? Todo aquello que era a través de la razón. No se preocupaba pues de todo aquello que nos circunda, todo aquello que está alrededor de nuestra realidad, ¿no? En cambio, el romanticismo sí, se preocupaba por ese alrededor, por estas situaciones circundantes. Esto es asociado por el autor a su estatus de ánimo, y según sea la naturaleza se muestra melancólica, triste, tétrica o turbulenta. Y por último, la última característica fundamental es el nacionalismo o la característica nacionalista. Dice, en oposición al internacionalismo dieciochesco, se exalta ahora lo peculiar de cada nación. O sea, cada autor no solamente se encarga de demostrar su emotividad o sus emociones o sus pasiones, sino que se encarga de exaltar y ensalzar aquel nacionalismo, ¿no? O sea, aquella patria donde él ha nacido y se siente agradecido de ello. Fruto de ello serán el costumbrismo y la preferencia por los temas legendarios e históricos de cada país. Además, se desea conferir rango literario a las lenguas vernaculares, ¿no? La aparición de lo que nosotros vamos a denominar la aparición de los regionalismos. Sí, entonces chicos, estas son las principales características del romanticismo. Ya hemos visto el contexto histórico, ya hemos visto el desarrollo y la evolución del romanticismo europeo, y ahora luego hemos visto las características fundamentales de este romanticismo europeo, y ahora sí pasamos a ver una corriente bastante importante dentro de el romanticismo, lo que nosotros vamos a llamar Storm and Drang, que es tempestad y pasión, ¿no? Que es una corriente dentro de la corriente romanticista. Nos dice, en el advenimiento del romanticismo desempeñó un papel decisivo el alemán Johann Wolfgang Goethe, nacido en 1749, fallece en 1834, llamado el genio de Weimar, líder del movimiento germen del romanticismo, Sturm und Drang, ¿no? Tormenta y pasión. Desde allí ejerció su magisterio sobre toda Europa. De robusta doctrina clásica le imbuyó, sin embargo, un profundo sentimentalismo a la orientación prerromántica, ¿no? Entonces, es lo que les mencionaba empezando la clase. El romanticismo no es solamente amor, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa percepción de que hablar de algo romántico necesariamente es transportarnos a una situación amorosa. En este romanticismo literario no es así, ¿no? El romanticismo te lleva a situaciones que son extremas, por eso se llama tormenta y pasión, porque el amor no necesariamente tiene que ser bueno. El amor puede desencadenar en sentimientos muchas veces negativos, como por ejemplo el despecho, el desamor,
inclusive hasta el suicidio, ¿no? Hay muchas obras, y justamente Goethe, ¿no? Nos escribe y desarrolla una obra que vamos a ver más adelante, en la cual el protagonista principal, por desamor, termina suicidándose, ¿no? Entonces, el romanticismo no es aquello que nosotros tenemos y conocemos en la actualidad, sino que es algo mucho más allá. Prueba de ello es su novela Werther, la historia de un fracaso amoroso a consecuencia del cual se suicida el protagonista, ¿no? Justamente lo que les había mencionado. Esta decisión fue seguida por no pocos lectores que se sintieron tan desdichados como él, ¿no? O sea, impuso incluso una tendencia social, ¿no? de pesimismo amoroso. En 1813, en Alemania, un grupo de escritores decidió ir en contra del clasicismo francés y el neoclasicismo. Este grupo integró un segundo Sturm und Drang fuera de los primeros románticos, los cuales rindieron culto al sentimiento por encima de la razón. Entre los románticos iniciales tenemos a Friedrich Novalis, Heinrich Heine, Wilhelm y Jacobo Grimm, ¿no? O los hermanos Grimm, Federico Hoffmann y Richard Wagner. Estos escritores alemanes dieron forma a una literatura que se hizo extensa y popular, ¿no? Yo me imagino que ustedes han oído hablar, pues, de los hermanos Grimm, ¿no? Y de Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? Que es una creación de estos hermanos Grimm, ¿no? Porque es una literatura popular. Hasta su propio nombre, Hansel y Gretel, que son nombres de origen alemán. El romanticismo triunfará en Francia, donde se da su inicio oficial como movimiento literario y llegará incluso hasta América, ¿no? Más adelante, pues, este romanticismo llega, pero ya llega, como siempre les he dicho, ¿no? Todas estas corrientes llegan, pues, con cierto tiempo de retardo, ¿no? Un retraso, ¿no? Igual pasa, pues, en la actualidad, inclusive hasta en las películas, ¿no? En Estados Unidos se estrena una película, por ejemplo, en marzo, y recién está llegando aquí a América Latina, ¿no? O sea, a Latinoamérica, pues en agosto, en septiembre, ¿no? O sea, 5 o 6 meses. Imagínense ahora, con la tecnología que tenemos, imagínense hace 200 años atrás, cuando recién se estaba utilizando de manera industrial la imprenta. Entonces se demoraba, pues, 50, 60, 70, hasta 100 años en llegar una corriente literaria, ¿no? Pero aquí al Perú también llegó, ¿no? Con Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Que fue uno de los principales románticos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y Ricardo Palma, pues, que es otro de los principales románticos, ¿no? Los principales representantes del romanticismo. En Alemania tenemos la corriente Sturm und Drang, que era el prerromanticismo, el principal representante, que es Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Que vivió entre 1749 y 1832, con su obra principal Werther, y una que quizás ustedes han escuchado también, ¿no? La obra Fausto, que es un anciano enamorado de una joven que decide venderle su alma al diablo, ¿no? Con la condición de que esta joven se enamore de él, ¿no? Yo me imagino que por ahí quizás han escuchado sobre esa obra, ¿no? Y también Friedrich Schiller, ¿no? Nace en 1759 y fallece en 1805, ¿no? Su obra Los bandidos, y otra que quizás también ustedes han escuchado bastante, que es Guillermo Tell, ¿no? O sea, de este hombre, pues, que es condenado, pues, por no saludar al sombrero del rey, ¿no? Es condenado a disparar una flecha a una manzana que es puesta en la cabeza de su hijo, ¿no? Tiene un contexto mucho más amplio, por supuesto. En Francia, el inicio oficial fue con Victor Hugo, su obra principal, yo creo que la más conocida de todas, que es Los Miserables, ¿no? Victor Hugo nace en 1802 y fallece en 1885. Tiene también otras obras, ¿no? Como Cromwell, Hernani,
Los Miserables, que ya les he mencionado, y Nuestra Señora de París, que ustedes también deben conocer, ¿no? El jorobado de Notre Dame, o Nuestra Señora de París, ¿no? Alejandro Dumas padre, ¿no? Que nace en 1802 y fallece en 1870. ¿Por qué mencionamos a Alejandro Dumas padre? Porque su hijo, Alejandro Dumas hijo, ¿ya? También pues fue un gran literato. Alejandro Dumas padre, ¿no? Propone Los Tres Mosqueteros, escribe Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo entre sus obras principales. René de Chateaubriand, que nace en 1769 y fallece en 1848, sus obras principales son Atala y Memorias. Y Alfonso Lamartine, nace en 1790 y fallece en 1869 con su obra Meditaciones. Los iniciadores de esta corriente Storm and Drang, no el romanticismo, ¿no? Sino la subcorriente, una corriente dentro de la misma corriente romanticista, fueron Novalis, Heine, los hermanos Grimm y Hoffmann. En España tenemos el romanticismo tardío, ¿no? Se da el romanticismo, pero con algunos años de retraso. ¿Por qué? Porque mientras se iniciaba el prerromanticismo y los primeros años del romanticismo ya establecido, en España se daba el siglo de las luces, ¿no? Que estaba en su etapa, en su epílogo, ¿no? Estaba en su etapa de culminación. Entonces tenemos en el romanticismo tardío a Mariano de Larra en 1809, fallece en 1837, ¿no? Bastante joven, 21 años nada más, con su obra Vuelva usted mañana. 21, 22 años, ¿cuánto es Ya me perdí con el tema de los años. José de Espronceda, ¿no? Que nace en 1810 y fallece en 1842, también bastante joven, ¿no? Con 30 y tantos años nada más. Su obra principal, El estudiante de Salamanca y El Diablo Mundo. José Zorrilla, que nace en 1817 y fallece en 1893, con Don Juan Tenorio, A buen juez, mejor testigo, y el principal de los representantes del romanticismo español, que fue Gustavo Adolfo Bécquer, que nace en 1836 y fallece en 1870, ¿no? También bastante joven, con 30 y tantos años nada más. Sus obras son rimas, leyendas, ¿no? En Escocia tenemos a Walter Scott, que nace en 1771 y fallece en 1837, ¿no? Su obra principal, Ivanhoe o Ivanhoe. En Inglaterra tenemos a Lord Byron, ¿no? Que su nombre principal fue Gordon, George Gordon, si no me equivoco. Nace en 1778 y fallece en 1824. Su obra principal fue El Corsario. Y en América Latina, en América, ¿no? En Estados Unidos, no en América Latina, porque en América Latina llega posteriormente, ¿no? Tenemos a uno de los principales autores escritores de los cuentos o novelas cortas, ¿no? O cuentos, que es Edgar Allan Poe, ¿no? Que nace en 1802 y fallece en 1849, ¿no? Era una persona bastante sombría, bastante oscura, ¿no? Y por ello sus cuentos transmitían pues esa parte sombría de su espíritu y de su ser, ¿no? Sus obras principales, El Cuervo y las narraciones extraordinarias. Bien, chicos, a ver, ahora nos toca hablar de Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Tranquilos, ya vamos a la mitad, ya falta la otra mitad nada más. Yo sé, es un poco cansado, estamos viendo toda una corriente literaria en una sola clase, ¿no? Y es bastante agotador, tranquilos, ya estamos a la mitad. Solamente voy a mencionar algunos puntos principales, ¿no? De Goethe, de su obra, y pasamos a
a Víctor Hugo, que también voy a mencionar solamente su vida y su obra, porque de Los Miserables tengo un pequeño video preparado para que ustedes vean el argumento, y pasamos a Edgar Allan Poe, y ya con eso casi terminamos, ¿no? Y bueno, Becker, que es bastante poco, ¿no? Sonó mal. Bueno, sigamos. Wolfgang Goethe, ¿no? O Johann Wolfgang Goethe. Es un escritor alemán, exponente del prerromanticismo e integrante de la generación denominada Tormenta y Pasión. Le hubiera gustado que la posteridad reconociese en él el sabio que realmente era, ¿no? Apasionado, entre otras, por las ciencias naturales. Realizó estudios de Derecho en Leipzig en 1771. Goethe vuelve a su natal Frankfurt, pero ya jurista, ¿no? O sea, ya como abogado. Muy pronto es llamado para ejercer sus funciones en el Tribunal del Imperio de la pequeña ciudad de Wetzlar. Es allí donde se enamora de la esposa de su colega Retzner, Charlotte Buff, ¿no? Que aparece reflejada bajo los rasgos inmortales de Lot o Charlotte, ¿no? Por eso el nombre Lot, en su novela Werther, en 1774. Novela epistolar considerada por muchos la primera novela romántica. ¿Por qué epistolar? Porque las epístolas, como nosotros sabemos, es un género poético, es un género lírico, ¿no? que son cartas, ¿no? Románticas, o son cartas dirigidas o escritos dirigidos de manera romántica y amorosa hacia una persona, ¿no? Entonces, por eso se denomina a esta obra como una novela epistolar, ¿no? Se dan cuenta cómo es la mezcla de la narrativa, ¿no? El género narrativo, que es la novela, con lo epistolar, que es el género lírico, ¿no? O lírico poético, ¿no? Se mezclan dos especies literarias. Basándose en una leyenda antigua, la del doctor Fausto, un médico y mago del siglo XV, que para sobrepasar los límites del saber hace un pacto con el diablo, ¿no? Esta es su otra obra, ¿no? La obra Fausto. Goethe emprende la construcción del drama Fausto, obra en la que el autor había puesto mucho de sí mismo y de su vida, ¿no? Su gusto por el ocultismo, su deseo por descubrir el porqué de las cosas, su amor de adolescente por una joven que se llamaba Margarita, el mismo nombre que Goethe da a la desdichada mujer seducida y luego que es abandonada por Fausto, ¿no? Dicha obra consta de dos partes. La primera, publicada en 1808, viene a ser como un símbolo del desafío, el desafío entre el diablo y el creador, que confía en la naturaleza humana, y la segunda parte de la que los dos primeros actos fueron escritos en 1827 y en 1830, y los dos últimos en 1830 y en el 31. Fausto se libra definitivamente del diablo, porque él siempre se esfuerza y lucha, y eso podemos salvarlo, ¿no? Acabando su Fausto, el sabio de Weimar aportó la última justificación a su múltiple existencia, al drama permanente de su yo desdoblado y por fin reconciliado, ¿no? A ver, esta parte como que, esa última parte como que ya muy muy compleja, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que primero con Werther, ¿no? El desamor, ¿no? Aquel desamor de justamente el autor, el personaje principal, que es Werther, ¿no? Sobre Charlotte Buff, sobre Lot, que es la esposa de una persona a la cual él estimaba, ¿no? Y justamente pues por el desamor, ¿no? Él mismo, no es que no haya sido correspondido, ojo, en la obra, Werther no es que haya sido rechazado, ¿no? Sino que la mujer en su confusión, ¿no? O sea, Lot en su confusión, ¿no? Quiere corresponderle, pero Werther se niega a ese impulso, ¿no? Y él mismo, pues, se priva de este amor que sentía por ella, y justamente por esta privación que le produce tanto dolor y tanta tristeza, con el tiempo pues le escribe cartas y diciéndole cuál era su intención, que era
el suicidarse porque no podía tenerla, ¿no? Él mismo se prohíbe, ojo, no es que ella lo rechace y es un desamor, ¿no? O sea, es un rechazo, ¿no? Eh, es un despecho, ¿no? No es eso, ¿no? Sino que él mismo, viendo que era una situación pues prohibida, ¿no? Decide pues suicidarse por este amor no llevado a cabo. Y en la segunda parte, pues en Fausto, ¿no? También, pues, ¿no? Es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? El diablo, pues, que busca robarle su alma, ¿no? Justamente hace un trato con Fausto, ¿no? A través del cual él le vende su alma por juventud para poder conquistar a Margarita, y cuando ya la tiene, cuando ya la posee, pues la deja de lado, ¿no? Ya en la segunda parte, pues Fausto recapacita, ¿no? Y en los últimos años, pues se vuelve un personaje bastante sabio, ¿no? Que reconoce los errores cometidos. Las obras principales de Goethe, ¿no? Tenemos en teatro Egmont, Tasso, Clavijo, Ifigenia y Táuride. En prosa, Las cuitas del joven Werther, ¿no? La obra principal, Reinier el Zorro, Wilhelm Meister. En poesía tenemos Hernán y Dorotea, Elegías romanas. Y en drama, en prosa, Fausto. ¿No? El drama, ustedes saben pues que es una especie del género dramático, ¿no? Del género lírico, ¿no? Tenemos el drama, tenemos la comedia, ¿no? Y tenemos la tragedia. Del género épico. Dentro de la obra de Werther, ¿no? Como ya les había mencionado, pues es la lucha de ese sentimiento, ¿no? Esas emociones que buscan salir, buscan experimentar, buscan ser libres, pero el personaje mismo pues se da cuenta de ello, ¿no? Y eso le produce demasiado dolor, ¿no? Entonces eso es correspondiente pues a Goethe, ¿no? Y en estos momentos pasamos pues a mencionar a Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo nace en el año 1802 y fallece en el año 1885. Fue el máximo romanticista francés, aunque se inició en la poesía de corte neoclásico. Fue un poeta lírico, dramaturgo, novelista y político. Nació en Besançon en 1802 y es llamado el sumo pontífice de las letras francesas. Introdujo el romanticismo en Francia cuando publicó su drama Cromwell en 1827, en cuyo prólogo presentó los postulados, o sea, las bases principales de lo que es el romanticismo. Luego puso en práctica esos postulados en el drama Hernani, cuyo estreno accidentado significó el nacimiento oficial del romanticismo en Francia y el deceso del neoclasicismo. Como poeta lírico, Víctor Hugo se caracteriza por su fuerza verbal, la riqueza de tonos y ritmos y por la amplitud de su léxico colorido. Como novelista demuestra un profundo conocimiento del alma humana, a veces no es fiel a la historia, pero subsana eso con una grandiosa inspiración que se desborda a través de los vicios y las virtudes de su personaje. A ver, Víctor Hugo nos presenta a uno de los personajes más universales que puede existir en la literatura, que es el personaje de Jean Valjean, ¿no? Es aquel hombre desdichado que pasa muchas penurias, pero que al final de su existencia, ¿no? Por fin logra encontrar la paz, ¿no? Esa paz no solamente interior, sino esa paz social con la cual puede vivir con sus demás cogéneres, ¿no? Entonces nos presenta a un personaje que tiene todos los defectos que pueden presentarse en un ser humano, ¿no? La ira, la codicia, la envidia, el odio, ¿no? Todos estos
elementos juntados en un solo personaje, ¿no? Por eso les digo, es uno de los personajes más universales que puede haber dentro de la literatura, y es por eso que Víctor Hugo es considerado, pues, uno de los principales literatos, ¿no? Representantes literarios, no solamente del romanticismo, no solamente de Francia, sino de la literatura universal. Dentro de sus obras tenemos en poesía tenemos prosa, tenemos poesía, tenemos teatro, tenemos prosa. Ya tenemos Hojas de otoño en poesía, París, Las contemplaciones, Las leyendas del siglo, Mar y Las voces interiores. Ya en prosa tenemos Cromwell, Nuestra Señora de París, Nuestra Señora de París, no era París solo, Nuestra Señora de París, Hernani, Los Miserables, Lucrecia Borgia, Los Trabajos del Mar y Ruy Blas. Ruy Blas es una obra de teatro y Los Trabajos del Mar también es una obra de teatro. Ya, entonces, a ver chicos, vamos a hacer el análisis literario de la obra Los Miserables. Solamente voy a mencionar el análisis literario general y el argumento se los tengo preparados en un video explicativo, ¿ya? Aparte, ¿no? Los Miserables, publicada en 1862. El género es narrativo, la especie es novela filosófica, social e histórica. La estructura tiene 10 tomos, ojo, no capítulos, tomos. Personajes: Jean Valjean, Myriel, Javert, Fantine, Champnatius, Cosette, Marius, la familia Thénardier, la señora Magdalena, el obispo, policía, la mujer pobre, el sospechoso, la hija de Fontaine y el enamorado de Cosette. Entonces, chicos, les voy a presentar a continuación, ¿ya?, el video sobre el argumento de la obra Los Miserables.